Bienvenidos, vamos a arrancar, vamos a comenzar esta sesión donde estaremos terminando la parte 1 de salvación y hablaremos de la parte 2 de salvación para concluir con este tema en el día de hoy. Os proyecto la diapositiva. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Valerian, se escucha muy bien. Buenas tardes y buenas noches allá en España. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues entonces hoy estamos hablando terminando la parte 1, empezando la parte 2 de salvación. El otro día habíamos hablado que esta iba a ser la estructura de este tema. Y un tema más por abordar. Bueno, habíamos visto esto. Eran un poco los pasos, ¿no? Las etapas de la salvación o los aspectos de la salvación, porque más que etapas, bueno, pues la regeneración, la justificación, la adopción ocurren al mismo tiempo, la santificación posicional también, la perseverancia y la santificación progresiva es una cuestión algo que va a lo largo de la vida. Teníamos la muerte física, ¿no? Separación del espíritu del cuerpo, y teníamos la glorificación final en el día de la resurrección. Pues vamos a estar viendo estas cosas. Entonces, estábamos por aquí, más o menos por esta diapositiva, estábamos viendo el tema de la conversión, el arrepentimiento y la fe. Y dentro del apartado de arrepentimiento, que habíamos visto ya varias diapositivas en la sesión anterior, hoy nos habíamos quedado en esta parte, donde hablábamos de un ejemplo del arrepentimiento, que es el ejemplo de Saulo de Tarso. Y bien, entonces, a ver, me gustaría que alguno lo leyera este texto. Adelante. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gloria de Dios en mí. Perdón, la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. 1 Corintios 15, 9, 11. Entonces, el cambio de mente de Saulo resultó en cambios verdaderos en el resto de su vida. Acuérdense, arrepentimiento tiene que ver con una transformación que sucede en un punto del momento de la vida de la persona que se arrepiente y perdura pues por el resto de su vida. Entonces, aquí como podéis ver, arrepentimiento involucra a todo nuestro ser, ¿sí? Ahora, un ejemplo entonces de arrepentimiento se encuentra en la vida de Pablo, ¿no? Él pensaba que Jesús de Nazaret era nada más que un impostor y un blasfemo. Y pensaba que todos los que le seguían eran enemigos de Dios y dignos de muerte. Ahí tenéis un ejemplo, ¿no? De cambio de mente. ¿Qué es lo que él pensaba acerca de los cristianos? Sin embargo, en el camino a Damasco, Saulo fue confrontado con el Cristo resucitado y su entera vista de la realidad fue desintegrada. Él descubrió que él había estado equivocado acerca de todo. Él había pensado que Jesús era blasfemo. Luego pasó a descubrir que él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Él había pensado que la justificación ante Dios podía ser obtenida por la obediencia a la ley, para luego descubrir que no había nada bueno en él y que la salvación era un don de Dios, un regalo. Él había pensado que los discípulos de Jesús eran enemigos de Israel e indignos de vivir, para luego descubrir que él estaba perseguido, él estaba persiguiendo al verdadero Israel,
y condenando a muerte a los hijos e hijas del Dios viviente. Por consiguiente, Saulo se sentó a solas por 3 días sin ver y no comió ni bebió. A través de un encuentro con la verdad que está en Cristo Jesús, Saulo, el orgulloso y autojustificado fariseo de los fariseos, se dio cuenta que estaba totalmente equivocado. Él se arrepintió inmediatamente, comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. La noticia se difundió por todas las iglesias de Judea que aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y bien, habíamos dicho esto, ¿no? El arrepentimiento involucra a todo nuestro ser, ¿sí? Intelecto, emociones, voluntad, todo lo que es nuestra alma, nuestra persona, ¿sí? Está involucrada en esto que se llama arrepentimiento. O sea, que el arrepentimiento no es solo una emoción, ojo, no es solo una emoción. De hecho, el error es pensar que es una emoción. Algo muy importante de decir, que la palabra en griego que se utiliza para arrepentimiento es metanoia. Es metanoia. Metanoia significa cambio de mente, ¿sí? Cambio de mente. En contraste, hay otra palabra, metamelomai, que significa, que se traduce, por ejemplo, la Reina Valera como arrepentimiento, pero no es eso, no es este concepto del que estamos hablando, sino tiene que ver con lamentar, ¿sí? Cuando tienes como, te duele haber hecho algo, lo lamentas, un remordimiento, más correctamente dicho, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, leemos que Judas Iscariote se arrepintió en el Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando intentó devolver el dinero a los sacerdotes, bueno, él no estaba arrepentido para vida, estaba arrepentido en el sentido de remordimiento, que lo estaba matando el remordimiento, y no era para vida. Y sabemos cómo terminó Judas, ¿no? Ahí está la evidencia, ¿no? No era el arrepentimiento que lleva a la salvación, el cual no es una cuestión meramente emocional, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento bíblico está envuelto el intelecto, las emociones también y la voluntad. Entonces, en cuanto al intelecto, cambio de pensamiento, ¿sí? Cambio de mente, ¿no? Cambio de pensar, la forma de pensar, ¿no? Cambio también en nuestras emociones, ¿sí? Lo que antes nos atraía, pues de repente ya no lo queremos y viceversa. Nos atraen las cosas de Dios, ¿no? Y la voluntad, ¿sí? La decisión de volvernos a Dios, ¿sí? Cambio en nuestra voluntad, en nuestras acciones, en que nuestras acciones reflejen la imagen de Dios, la voluntad de Dios expresada en Cristo. El arrepentimiento comienza con un cambio de mente. Esto nos puede parecer superficial hasta que entendemos que la mente se refiere al mismo centro de control o sede de nuestro intelecto, voluntad y emociones, ¿de acuerdo? Por consiguiente, un cambio de mente siempre resultará y será evidenciado genuinamente por medio de cambios reales y prácticos en nuestras emociones y nuestra voluntad. Ahora, cambio de pensamiento. Vamos a ver la ilustración de esto, ¿no? Cambios de pensamiento. Un voluntario que nos lea esos 2 textos del Antiguo Testamento. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. Oré al Señor mi Dios, e hice confesión, y dije: ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus caminos y de tus ordenanzas. Muchas gracias. Entonces, aquí está el aspecto de la mente o del pensamiento, ¿no? No es solo decir con tus labios que lo has hecho mal, sino darte cuenta de ello y decidir volverte a Dios de esto, ¿no? Seguimos. Cambios en nuestras emociones. Un voluntario que nos lea estos textos.
Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Allí se acordarán de sus caminos y de todas sus obras con las que se han contaminado, y se aborrecerán a ustedes mismos por todas las iniquidades que han cometido. Ezequiel 20:43. Porque después que me aparté, me arrepentí. Después que comprendí, me di golpes en el muslo. Me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Jeremías 31:19. Gracias. En todos estos textos, como podéis ver, hay una expresión emocional, ¿no? Una expresión emocional. Algo que, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿no? Como un rey, pues, rasga sus vestiduras, ¿no? Que era un gesto emocional, ¿no? Pero que era una tradición en el momento en el que uno estaba indignado por algo que había sucedido, uno estaba arrepentido por algo que había hecho. Bueno, pues, y se había dado cuenta de su propio pecado o de una infamia, de algo que había sucedido en el lugar, pues se rompía las vestiduras, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Esta expresión, ¿no? Como por ejemplo aquí en Ezequiel, ¿no? Se aborrecerán a ustedes mismos por todas las iniquidades que han cometido, ¿no? Imagínense, ¿no? Esa sensación, ¿no? Seguimos. Cambios en nuestras emociones. Otro texto que tiene que ver con esto, ¿no? Con este mismo aspecto. ¿Alguien que nos lo pueda leer, por favor? Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esta carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Muchas gracias. Pues entonces aquí seguimos viendo esa parte emocional, cambios en nuestras emociones suceden con el arrepentimiento, ¿no? Dice que, bueno, ahí tenemos a Pablo, ¿no? Que se aborrece a sí mismo, esa naturaleza, esa carne, ¿no? Que se le llama en la Biblia, que le lleva a pecar contrario a su mente, ¿no? A lo que él se ha propuesto hacer, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Porque si bien dice, este texto es interesante porque Pablo ahí habla en la primera carta a los Corintios, Pablo pues les escribió con bastante dureza, ¿no? Respecto de unas inmoralidades y divisiones y cosas que había en esa iglesia. Pero esa carta, la primera carta a los Corintios, provocó un buen fruto en los Corintios, porque sucedían arrepentimientos en las personas, ¿no? Y como podemos ver aquí, dice que, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo, pero ahora me regocijo, dice Pablo, no de que fueron entristecidos, porque ese no es el propósito, ¿no? De la reprensión, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Fijaos la diferencia, ¿no? Justo con el ejemplo que os estaba dando antes con el caso de Judas, con Metamelomai. La idea no es estar entristecido para muerte. De hecho, en el mismo contexto, en esa misma capítulo, no sé si el versículo 14, así de memoria, habla de arrepentimiento para vida o tristeza, que es para vida y que es otra que es para muerte. Entonces hay como una tristeza que no lleva a la vida y es esa la que tenía Judas, que no era, fijaos, hay una tristeza causada por Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios en las personas, para arrepentimiento. Y ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere
hacer, ¿no? Y esa es la obra de Dios. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, conforme a Dios, ¿entendéis? Para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. ¿Sí? Seguimos. Cambio en nuestra voluntad, en nuestras acciones, ¿no? Nuestra voluntad y subsecuentemente las acciones que tomamos, ¿no? Otra persona que nos pueda leer los siguientes dos textos, por favor. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 7, 8a. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26, 19, 20. Correcto, gracias. Entonces, nuestra declaración que pensamos diferentes, que antes pensamos diferente, que antes y nuestras emociones expresadas contra el pecado no son la evidencia definitiva del arrepentimiento genuino, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento también estará acompañado por un cambio en nuestra voluntad, resultando en un cambio de conducta. Nuestro estilo de vida comenzará a conformarse a la voluntad de Dios. Creceremos en nuestro rechazo del pecado y nuestro acercamiento a Dios en obediencia. Rechazo al pecado y acercamiento a Dios en obediencia. Y aquí mismo es lo que vemos, ¿no? La idea no es bautizarse, la idea no es venir aquí a escuchar a un hombre de Dios. La idea es arrepentirse y que den frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Es decir, si no interviene la voluntad en el arrepentimiento, si no interviene la voluntad, no va a haber frutos como resultado de ese arrepentimiento genuino, ¿sí? Si un arrepentimiento es genuino, va a tener frutos. Si es solo un entristecimiento, pues no va a tener frutos. Mirad, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, ¿no? Le está contando su testimonio de cuando Jesús se encontró con él en el camino a Damasco, ¿no? Donde iba a perseguir a los cristianos. Dice que, ¿qué es lo que hizo? Anunció por todas partes, ¿no? Y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, ¿cómo? Intelectualmente, no. Emocionalmente, no. No solo. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y esa es la clave, ¿vale? El arrepentimiento, la conversión, ese volverse a Dios, la palabra conversión, epistrefo, ¿no? Eso lleva necesariamente a unas obras que muestran que te has vuelto hacia Dios, ¿no? Vale. Seguimos, entonces, más cambio en nuestra voluntad, os leo este texto. Pero, ¿qué os parece? Esta es la parábola de los dos hijos, ¿no? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿A quién estaba hablando? A los escribas, a los fariseos, a los religiosos, ¿no? ¿Y qué les estaba diciendo? Que vosotros sois como ese hijo que le dice todo el rato a Dios sí, porque sois religiosos,
sí voy, sí voy, sí voy. Pero a la hora de la verdad, no vais. En cambio, esos que desde el inicio no van, que dicen no al Padre, que viven la vida a su manera, pero en cierto momento llega esa obra de Dios, ¿no? De que se arrepienten, se dan cuenta de que no tenían que haber vivido de esa manera desobediente al Padre. Toman la decisión de obedecerlo. Entonces, aunque dijeron no quiero, después arrepentido fue. Entonces, y por eso les dice que delante de los religiosos, los publicanos y las rameras que se arrepentían, van delante de ellos al reino de Dios. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué requiere eso? Simplemente, fijaos, Jesús no le dijo, pero después se arrepintió, punto. No. Pero arrepentido, ¿qué? Fue. Acción. ¿Vale? El arrepentimiento bíblico no existe desvinculado de los resultados. Y no resultados hoy y mañana, sino a medio y a largo plazo. De por vida, podríamos decir, ¿no? Uno puede volver a caer en algún error que haya cometido, ¿no? En algún pecado, pero se volverá a levantar porque está arrepentido, ¿sí? Arrepentimiento, cambios en nuestra voluntad, más cosas. ¿Alguien que nos pueda leer este texto, por favor? Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Muy bien, gracias. Entonces, Pablo está escribiendo a una iglesia modelo, ¿no? Si queréis alguna vez ver, pues, cómo el apóstol alaba a una iglesia, esa es primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Una iglesia modelo, ¿sí? Y les dice, fijaos, dice, ellos mismos nos cuentan, ¿no? De cómo se convirtieron, ¿no? De los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Os dais cuenta? Esa conversión, ese volverse a Dios, es de los ídolos hacia Dios de una manera notable. Es decir, que uno empieza a servir al Dios vivo. No solamente se convierte y dice, pues yo ya me he convertido, ya acepté a Jesús y ya está. Punto y final, ¿no? No, sino para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Os dais cuenta? Han tenido que dejar los ídolos atrás y servir al Dios vivo y verdadero. ¿Seguimos? Ahora viene la pregunta, claro, viene la pregunta. ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? Porque si estamos hablando de arrepentimiento, pues necesitamos hacernos esta pregunta a nosotros mismos. Vamos a ver los textos que tenemos aquí, ¿no? O sea, ¿ahora piensas de una manera diferente acerca de Dios? Son preguntas que te pueden ayudar a autoexaminarte ahora, ¿vale? Piénsalo, piensa acerca del arrepentimiento, ¿no? Y a la luz de tu propia vida. ¿Ahora piensas de una manera diferente acerca de Dios? ¿Ves que Dios es supremo sobre todo y digno de toda devoción? ¿Reconoces su infinito valor? ¿Estás de acuerdo con que Él debe ser el centro de todo y no tú? ¿Lamentas tu descuido de Dios? ¿Deseas buscarlo y conocerlo desde el momento en el que dices que te arrepentiste y convertiste? ¿Ha sucedido este cambio? ¿Ahora piensas de una manera diferente acerca del pecado? ¿Ves que el pecado es vil y una ofensa terrible ante Dios? ¿Tienes una sensación de pena, vergüenza, aún autodesprecio por tu pecado? ¿Anhelas estar libre de la condenación y esclavitud del pecado? ¿Estás dispuesto, aún decidido, a confesar tu pecado y buscar la misericordia de Dios? Espero que la respuesta sea sí, y si no,
Si la respuesta es no, vamos a seguir viendo. Todavía estás a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza y posibilidad de venir a Dios. Entonces, la pregunta aquí también es, ¿no? ¿Ahora piensas de una manera diferente acerca del camino de la salvación? ¿Te estás arrepintiendo, no? ¿Estás completamente de acuerdo con que no puedes volver a Dios por medio de tus propios méritos, sino solo por la persona y obra de Cristo? ¿Reconoces que tus mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia ante Dios, en palabras de Isaías? ¿Has rechazado toda esperanza en tu propia justicia y capacidad de obrar y ser aceptado por Dios? Si puedes contestar afirmativamente a estas preguntas, si estas características son realidades crecientes en tu vida, es una indicación que Dios ha obrado en tu corazón y te ha concedido arrepentimiento que conduce a la salvación. Vamos a leer este texto. Un voluntario que nos lea el texto de abajo. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, y habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Y no hay. Segunda de Timoteo 2, 24, 26. Exacto. Entonces, como podéis ver aquí, habla de las características de un siervo del Señor, ¿no? Para reflejar a Cristo y ser paciente y dar oportunidades para arrepentimiento. Porque no podemos esperar, no, bueno, pues Dios ya le dará arrepentimiento si Él quiere. No, no, no. Nuestro comportamiento, la misericordia que nosotros mostramos debe, de hecho, ¿no? Ser un instrumento del Espíritu Santo para mostrarle al otro que necesita convertirse de ese mal, ¿no? Dice, por si acaso Dios les dé arrepentimiento que conduce a pleno conocimiento de la verdad y se escapen de ese lazo, ¿no? Del diablo. Seguimos. Entonces, veamos estas escrituras. Entonces, esto tiene que ver con si la respuesta es negativa respecto del autoexamen que estamos haciendo. Cuando no puedes afirmar las preguntas anteriores, no ves que Dios haya obrado en ti de manera que aborreces el pecado. Vamos a ver estos textos. ¿Alguien que nos los pueda leer? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 12, 13. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Mateo 7, 7, 8. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 37. Muchas gracias. Entonces, si no puedes responder afirmativamente a las preguntas anteriores que habíamos visto, pero deseas la salvación, no desmayes, debes reconsiderar las escrituras que hemos estudiado y examinar tu vida a la luz de ellas. Debes continuar a la luz de estos textos que acabamos de leer, que Dios responde a aquel que lo busca de corazón. Debes continuar clamando a Dios en oración
y buscándole en su palabra hasta que Él cambie tu corazón. Recuerda, tú tienes las promesas inmutables e irrevocables que todos los que buscan a Dios lo hallarán. Habiendo terminado esta parte hablando acerca del arrepentimiento, vamos a hablar acerca de otra parte de la conversión, que es la fe, la confianza, pistis en griego, confiar en, estar persuadido de algo, ¿no? Fe tiene que ver con confianza y persuasión. Veamos entonces la fe, más que creer en la existencia de Dios y sus atributos. Esto os lo leo yo. Dice Santiago, tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Así que, ¿cuál es la conclusión? ¿Que los demonios serán salvos? No. Los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Seguramente os acordaréis de la distinción que he hecho en las primeras clases entre creer que y creer en. ¿Sí? Creer que algo es verdad, creer que Dios existe, creer que Jesús murió, es algo intelectual. Yo personalmente puedo dar testimonio de que he creído en estas verdades centrales del cristianismo toda la vida. Pero no por ello creía en, no por ello fui salvo hasta mis 18 años. Por lo tanto, tú crees en el sentido, ¿veis? Crees que Dios es uno. Bueno, pues no dice tú crees en Dios, dice crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no se trata de reconocer intelectualmente la existencia de Dios, sus atributos y saber la historia de la salvación o saber de la Biblia de memoria. No. Es que los demonios, sabiendo que estos son verdades, tiemblan. A lo mejor tú no tiemblas, pero tú conoces estas verdades. Pero el caso es que ¿de qué les sirve hasta a los demonios que saben estas verdades mucho más saberlas si no les lleva a una relación de amor salvadora con Dios? Y el objetivo de Dios con los seres humanos no es que ellos sepan que existe, porque entonces, imagínense, pues todos los días veríamos en el cielo y en todas partes, yo existo, te amo. Si Dios lo que quisiera es que sepamos que Él existe y eso fuera la salvación y estuviéramos convencidos de que eso es así, bueno, es muy fácil. Pero Dios no busca un asentimiento intelectual. Dios lo que busca es nuestro corazón, que lo amemos y que reconozcamos a Dios de quién Él es y de qué Él hizo por nosotros, lo que Él hizo en la cruz. Y que nuestro amor, nuestra vida, llegue a ser una relación con Él, con este ser eterno, perfecto, quien nos llama a la comunión y al amor, a la gloria con Él. Y quien nos ha manifestado el mayor ejemplo de amor que es en Cristo Jesús, en la cruz. Entonces, es más que creer en la existencia de Dios y de sus atributos. El arrepentimiento para vida, con él viene la fe. La fe es más que creer en la existencia de Dios. También incluye una confianza o dependencia en su carácter y en la veracidad de su palabra. Las personas con la fe verdadera no solo creen que hay un Dios, sino confían en lo que Él ha dicho y dependen de eso. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a hablar de un poquito de la definición bíblica de fe. O sea, aparte del comentario que os he dado acerca de la fe, que en griego la palabra fe es confianza, tiene que ver también con estar plenamente, ¿no?, persuadidos, seguros en el interior, y esa seguridad viene de la confianza, ¿sí? Decir también que la confianza siempre se construye en base a una evidencia, ¿no?
¿Desde cuándo uno confía así, como si en cualquier persona? No. Tiene que haber una evidencia que nos lleve a confiar en Dios, yo qué sé, la bondad de Dios a lo largo de tu vida, su misericordia, su paciencia para contigo, incluso la apologética, ¿no? Argumentos por los que vemos que Dios existe. Tenemos razones para creer que que Él está ahí. También tenemos razones para creer que Él intervino en la historia a través de Jesús, con los milagros, con la resurrección. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Si vamos a decir, confío en ti y te encomiendo el control de mi vida, o si vamos a decir, quiero seguir siendo mi propio Dios. Entonces veamos en Hebreos 11:1 cómo explica qué es la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fijaos, ¿la convicción se construye en la nada? No, la convicción se construye en base a X evidencia, ¿no? ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Lo que uno espera, uno sabe que lo va a recibir, uno sabe que va a ser real. Y la convicción de lo que no se ve. Y no hay que confundir esto con, de nuevo, como digo, con la credulidad, con la fe del carbonero, ¿sí? Con el fideísmo, ¿no? No hay que confundirlo con esto. Tiene que ver con convicción de lo que no se ve. Y esta convicción se construye, ¿sí? En base a razones, ¿sí? Podríamos poner un ejemplo que si leéis el Evangelio de Juan, por ejemplo, cuando los discípulos van descubriendo cada vez más y más y más a Jesucristo, su persona, su autorrevelación a lo largo de su vida y su ministerio, dice en varias ocasiones, dice, y creyeron allí en él sus discípulos. Pasan unos capítulos y creyeron en él sus discípulos. Y otra vez, y creyeron en él sus discípulos. Es decir, en esa relación que ellos tenían con él, primero llegaron a tener fe en base a cierta evidencia. Y después su fe iba aumentando, ¿sí? Se iba siendo más y más y más profunda, más y más construida. Pero ellos no siguieron a una persona así de la nada, sin saber ni nada, ¿no? Sino que, por ejemplo, eran discípulos de Juan el Bautista, alguien a quien conocían, a quien veían que era un hombre de Dios, y él les dice en un momento, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenían razones para confiar en lo que el Bautista les decía. Y después, cuando ya empezaron a seguir a Jesús, ya tenían razones para seguirlo a él y entender que él es, como decía el Bautista, ¿no? Uno más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, ¿no? ¿Cómo puede una persona razonable tener certeza de lo que se espera? ¿Cómo puede creer en lo que nunca ha visto? Pues lo hemos respondido un poco, ¿verdad? Definición de fe. La respuesta de esta pregunta se encuentra en el carácter de Dios, la confiabilidad de las Escrituras y el ministerio del Espíritu Santo. Carácter de Dios, confiabilidad en las Escrituras y ministerio del Espíritu Santo. Entonces, ¿alguien que nos pueda leer 3 textos que iré poniendo? Que se alternen 3 personas, por favor. El primer texto, adelante. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Muy bien. Entonces podemos ver aquí el carácter de Dios. En la experiencia del pueblo de Israel sabían que Dios es un Dios perfecto, es un Dios que no miente, ¿sí? Que promete y cumple lo que promete. Y lo cumplió en Jesucristo. ¿Seguimos? Segundo texto, en cuanto a la confiabilidad de las Escrituras.
¿Puede leerlo alguien, por favor? Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Como podéis ver, aquí el mensaje, lo de la interpretación privada, lo que está queriendo decir es que la Biblia, las Santas Escrituras, no tienen un origen humano. Cuando se escribía un libro, no era que alguien venga, pues lo voy a escribir de mi propia inspiración, ¿no? Como lo que quiero escribir, pues lo voy a escribir y nada. No, sino que detrás de eso había una dirección del Espíritu Santo. Esa palabra inspiración o inspirados por el Espíritu Santo significa dirigidos, llevados por el Espíritu Santo. No es la palabra que se emplea en 1 Timoteo 3:16, que es soplado por Dios, ¿no? Aquí es guiado, llevado por Dios. Es decir, esos autores tenían un propósito por el que escribían, pero detrás de esto, detrás de esta profecía, detrás de esto que ellos estaban diciendo, estaba el apoyo y la dirección total del Espíritu Santo, sosteniendo cada palabra que ellos iban a dejarnos como legado, ¿no? Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu hablaron de parte de Dios. ¿Vale? Por eso las Escrituras se cumplen. La palabra de Dios es confiable y el pueblo de Israel, en este caso, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Sabe que pues lo que Dios ha dicho, Él lo cumple. Y el hecho de que se haya incluido estos textos en lo que llamamos el canon, ¿no? No ha sido algo arbitrario. Han sido textos que han sido dirigidos por Dios en el momento de su redacción. La providencia de Dios, ¿no? Y el tercer aspecto, el ministerio del Espíritu Santo. Alguien que nos lea este texto. Porque todos los que son guiados por porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 14 al 16. Muchas gracias. Entonces, como podéis ver, ahí hay este rol, este ministerio del Espíritu Santo que nos da una seguridad interna de que somos hijos de Dios, ¿sí? Es algo objetivo en el sentido de las evidencias del fruto que llevamos, ¿no? Que podemos verlo, ¿no? Que somos hijos de Dios por el arrepentimiento y la fe, ¿no? Pero hay... fijaos, la respuesta, ¿no? a la pregunta que habíamos visto aquí, ¿verdad? ¿Cómo una persona razonable puede tener certeza de lo que se espera o cómo puede creer en lo que nunca ha visto? La respuesta está en este triple aspecto. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo nos convence de pecado, eso ya lo sabemos de Juan capítulo 16, para que nos hagamos creyentes. Pero una vez que somos creyentes, el Espíritu Santo da testimonio junto a nuestro espíritu nacido de nuevo, me refiero, de que somos hijos de Dios. En nuestro interior clamamos Abba, Padre. Ahora el enfoque de la fe, ¿sí? Antes de que pasemos ahí, os leo un comentario que tengo aquí. Podemos tener la certeza de lo que esperamos. Perdón de pecado, reconciliación con Dios, vida eterna, porque Dios ha prometido estas cosas en las Escrituras. Y el Espíritu de Dios testifica a nuestros corazones que las promesas son verdaderas. La fe no es un salto en la oscuridad, sino se basa en la revelación de Dios a través de las Escrituras y la obra iluminadora del Espíritu de Dios que testifica a nuestros corazones que lo que está escrito es verdad.
una triple obra, ¿no? Un triple aspecto. Vale, entonces el enfoque de la fe. El enfoque de la fe. Dice aquí en el recuadro, miradlo, la fe salvadora consiste especialmente que Cristo es nuestro Salvador y única justicia con Dios. ¿Sí? El único que nos puede justificar ante Dios para que estemos en la posición correcta delante de Él legalmente. Y la fe no es por obras. La fe no es por obras. Hay muchas personas que dicen que si yo tomo la decisión de creer, estoy haciendo una obra. Bueno, esto es una barbaridad, porque como vamos a ver ahora mismo en Romanos, la fe y las obras son antónimos teológicos, ¿sí? Es decir, la fe y las obras no, o sea, es mutuamente excluyente. No podemos decir que si yo tengo fe, es una obra. Es una obra. Fe no es una obra, ¿sí? Me gusta, como dice alguien, ¿no? Que es como esa mano del pobre que la tiene extendida, ¿no? Y de repente alguien le pone dinero en ella, ¿no? Bueno, pues uno cierra la mano para recibir eso que le están dando. No es una obra, no es algo que se haya ganado, le ha sido dado por gracia, ¿sí? Entonces, la fe no es por obras y nunca hagáis caso de esta retórica que existe de que me estás queriendo decir que has creído por tus propias fuerzas, no sé qué, no sé cuánto, que tú puedes ejercer o no ejercer la fe. Esto es una obra entonces, y están queriendo convertir tu decisión de confiar en el Señor, de encomendarte a Él, quieren confundir esto con las obras. No sigamos esta retórica, que nada tiene que ver, según el pensamiento de Pablo, al menos nada tiene que ver. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, mirad lo que dice Pablo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser declarados justos, ¿no? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fijaos aquí el texto al que hacía referencia en cuanto a esto. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? ¿Entendéis? Es decir, si Dios nos tiene que dar la justificación o la salvación por obras, pues sería una deuda que Dios tendría con nosotros. Sería deudor de darnos esto. Pero esto no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. La salvación es por gracia. La justificación es por gracia. Es algo inmerecido. Sino como deuda, ¿no? Mas el que no obra, pero cree, confía, tiene fe en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Os dais cuenta que Pablo está diciendo, mas al que no obra, sino que tiene fe? O sea que para Pablo, la fe no es una obra. ¿De acuerdo? Entonces, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Veis? Entonces, no, de ninguna manera la fe puede ser considerada una obra. La fe se activa, para que lo sepáis, como lo vamos a ver ahora, por la gracia de Dios. Pero depende de nuestro libre albedrío el que ejerzamos esa fe o no. Dice, porque por gracia, bondad inmerecida, ustedes han sido salvados por medio de la fe, la confianza en Dios, en Jesucristo, ¿no? Y esto no procede de ustedes, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto. Ahí no está hablando de la fe en particular, ¿vale? Ahí está hablando todo el proceso que tiene que ver con la salvación, ¿sí? La gracia es femenino, la fe es neutro en griego. Cuando dice esto,
Esto es el género neutro. La fe es femenino y la gracia es femenino. Entonces, cuando está diciendo esto no procede de ustedes, no se refiere a la fe, se refiere a lo anteriormente dicho en general. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Don, ¿sí? Carisma, gracia, charis, don, carisma, ¿sí? Es un don de Dios. No por obras, no es algo que conseguimos por lo que hagamos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, nadie se jacte y diga, mira, es que yo me lo he ganado. En España hay, y seguro pues, por la cultura católica, ¿no? Hay muchas personas que tienen eso de decir, esta persona se ha ganado el cielo, o esta persona no se ha ganado el cielo. Bueno, pues ese lenguaje de ganarse el cielo es puramente católico, pero no es bíblico. Nadie puede ganarse el cielo, porque es por gracia, no es por obras. El cielo no se gana, solo se consiguen recompensas una vez que el cielo ya nos ha sido dado a través de la fe en Jesucristo. Esa vida eterna y esa relación con Dios. Ya nos han sido dadas. Bueno, pues después de eso sí que cuenta lo que hagamos, cómo lo hagamos, con qué motivación lo hagamos, pero no para ir al cielo, sino para tener mayores o menores recompensas en la eternidad. Bien, hemos analizado el enfoque de la fe, ¿sí? Respecto a esto, una de las evidencias del arrepentimiento genuino es que también rechazamos cualquier confianza en nuestras propias virtudes, méritos u obras para obtener la justificación ante Dios, lo que acabamos de decir, ¿no? Nos damos cuenta que toda nuestra supuesta justicia personal y buenas obras son como trapos de inmundicia ante Dios y firmemente las rechazamos como un medio de salvación. Sabemos que nuestra justificación y reconciliación con Dios no es el resultado de nuestras obras por Él, sino el resultado de su gran obra por nosotros a través de Jesucristo. Si nos hemos arrepentido, estaremos de acuerdo, sin reserva, con las escrituras que acá aparecen. La fe ilustrada. Vamos a ver esto. ¿Alguien que nos pueda leer estos textos, por favor? Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era, también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 4, 18 al 22. Muchas gracias. Por lo tanto, como podéis ver, en esta situación, Abraham confiaba y seguía confiando en Dios hasta el final, por lo cual su fe, su confianza, le fue contada por justicia, ¿sí? El hecho de que él confiara en Dios, ¿sí? A pesar de lo que estaba pasando. ¿Pero por qué confiaba en Dios? ¿Porque alguien le habló de Dios y así a ciegas? No, sino que él conoció a Dios. Y Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, ve a la tierra que yo te indico. Y él veía y veía y veía cómo es Dios en su experiencia. Y este Dios que estuvo con él y que lo bendijo, también le dijo que iba a tener un hijo. Y cuando, a pesar de su circunstancia, él le creyó a Dios, que su descendencia iba a ser como las estrellas que no se podían contar, pues decía, todavía no tengo hijos. Bueno, pues esperó. Pero antes de esperar, él ya confió, y la Biblia por eso dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, ¿no? Que creyó Abraham a Dios, o sea, tuvo fe, y le fue contada por justicia. Es decir, Dios, en virtud de la sangre de Cristo que iba a ser derramada en el futuro, declara justo a Abraham para recibirlo en la gloria, en la eternidad, ¿no?
En la vida de Abraham, las Escrituras nos proveen una ilustración de fe genuina. Cuando él tenía 100 años y su esposa Sara se encontraba más allá de la edad de concebir y dar a luz, Dios les prometió un hijo. En respuesta a esta promesa, las Escrituras declaran que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Seguimos leyendo. Otro voluntario que nos pueda leer, por favor, estos 3 textos de Fe Ilustrada. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1:12-13. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Preciosas palabras, ¿verdad? Muchas gracias. Con respecto al Evangelio, la fe genuina se manifiesta cuando depositamos nuestra confianza en lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, acerca de nosotros y acerca de su obra de salvación por medio de la persona y obra de Jesucristo. Creemos para salvación cuando estamos plenamente convencidos de que Dios es fiel y poderoso para cumplir todo lo que Él nos ha prometido en Jesucristo. Las Escrituras citadas son una buena representación de lo que Dios ha prometido, ¿sí? Nos íbamos a tener vida eterna, salvados de la perdición, que nos íbamos a volver hijos de Dios, íbamos a recibir el derecho de llegar a ser sus hijos, íbamos a nacer de nuevo de Dios, no de voluntad humana. Y además que íbamos a tener eso, vida eterna, y no vendríamos a condenación. Qué buenas promesas. Esa muerte en la que estábamos, íbamos a pasar de la muerte espiritual a la vida verdadera para la que fuimos creados. Seguimos. La fe y el arrepentimiento deben aparecer juntos. Aquí, mucho más que en todo lo que hemos visto hasta ahora, me gustaría que os acordéis de esta verdad, ¿no? La fe y el arrepentimiento deben aparecer juntos. Fijaos en la imagen. Tenemos el no creyente, ¿sí? Que ama el pecado, que apunta hacia él, que dirige hacia él, ¿sí? Y tenemos a Jesús. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Qué sería el arrepentimiento y la fe? ¿Sí? Es lo que llamamos conversión, el volverse a Dios. Dios nos llama, venid a mí, ven y sígueme. Y si Él responde y decide seguirle, decimos que la persona se ha convertido si le sigue, hombre, de verdad, ¿no? Si se convierte de verdad a Él desde su corazón. La conversión es una acción única de volverse del pecado en arrepentimiento y acudir a Cristo en fe, ¿sí? No es algo como que se va repitiendo en nuestra vida cristiana, ¿sí? Uno puede hablar de que uno se convierte de sus malas obras o algo así, pero todo va a ser más, ¿cómo decirlo? Intentarlo traerlo a nuestro propio terreno, el concepto, cuando en realidad la conversión tiene que ver con un cambio, una determinación que marca el resto de nuestras vidas. Y dentro de ese paraguas, dentro de ese marco, pues obviamente vamos a la hora de ver nuestro pecado, nos iremos dando cuenta y por el Espíritu Santo, pues Dios nos santificará y querremos dejarlo, sí. Pero la conversión y el arrepentimiento de la fe es en ese sentido algo único que sucede en la vida, ¿de acuerdo? Las Escrituras ponen el arrepentimiento y la fe juntos como aspectos diferentes del acto de acudir a Cristo en busca de salvación.
No es que una persona primero se vuelve del pecado y a continuación confía en Cristo, ni que primero confía en Cristo y luego se aleja del pecado, sino que ambas cosas suceden al mismo tiempo. Cuando acudimos a Cristo en busca de salvación de nuestros pecados, simultáneamente nos estamos alejando de esos pecados, de los cuales le estamos pidiendo a Cristo que nos salve, que nos libre. Si no es así, el acudir a Cristo en busca de salvación de nuestros pecados, es improbable que seamos sinceros al acudir a Él o confiar en Él. El hecho de que el arrepentimiento y la fe son dos lados diferentes de la misma moneda o dos aspectos diferentes del mismo suceso de la conversión, lo podemos ver con claridad en el diagrama. En este diagrama, la persona que genuinamente acude a Cristo busca de salvación, debe al mismo tiempo soltarse del pecado al cual ha estado aferrándose y alejarse de ese pecado a fin de acercarse a Cristo. De modo que ni el arrepentimiento ni la fe vienen primero, tienen que aparecer juntos. John Murray habla de la fe penitente. Fijaos, la fe arrepentiente, si queréis, de la fe penitente y el arrepentimiento creyente. ¿Sí? La fe penitente y el arrepentimiento creyente. Eso sería la salvación. Por tanto, es claramente contrario a la evidencia del Nuevo Testamento hablar acerca de la posibilidad de tener verdadera fe salvadora sin haber tenido ningún arrepentimiento del pecado. Es también contrario al Nuevo Testamento hablar de la posibilidad de que alguien acepte a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Si eso simplemente significa depender de Él para salvación, pero no proponerse alejarse del pecado y ser obediente a Cristo a partir de ese momento. Entonces, eso que hemos escuchado tanto en las iglesias es que ha aceptado a Cristo como Salvador, pero no como Señor, una barbaridad teológica. Eso no existe. Eso no existe. Es de mucha conveniencia pensar que podemos solo tomar los beneficios de la cruz sin someternos al reinado de Cristo. Eso no sucede, simplemente no sucede. Algunas voces dentro del cristianismo evangélico difieren sobre este punto de vista, lamentablemente, y argumentan que una presentación del evangelio que requiere el arrepentimiento y fe es en realidad una predicación de salvación por obras. Imagínense. Argumentan que la perspectiva que defendemos en este capítulo, ¿no? Esta sección, que el arrepentimiento y la fe deben ir juntas. Es un evangelio falso de salvación de señorío, dicen. Dice que la fe salvadora solo demanda confiar en Cristo como Salvador, que someterse a Él como Señor es un paso opcional que se da después, pero que no es necesario para la salvación. Para muchos que enseñan este punto de vista, la fe salvadora solo requiere estar intelectualmente de acuerdo con las verdades del evangelio. ¿Os acordáis? Todo lo que hemos argumentado bíblicamente hasta ahora, estas personas enseñan falsa doctrina. Falsa doctrina. Basta con creer. Bueno, entonces los demonios también creen. Querer tener a Jesús como Salvador solamente, pero no como Señor, bueno, pues eso lo puede hacer el católico, el ortodoxo, el protestante. No, mira, ¿quién no quiere ir al cielo? La cuestión es quién quiere estar con Dios. Porque estar con Dios significa estar bajo su reinado y su señorío. Y entonces, bueno, pues como podéis ver, hay personas que enseñan enseñanzas heréticas totalmente, ¿no? Por eso es la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios enseña que la fe y el arrepentimiento llevan a fruto digno de arrepentimiento. Y esa era la enseñanza de Pablo. No existe aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Esto sucede al mismo tiempo, porque Jesús es y Señor y Salvador. Y así es como lo llama Pedro, por ejemplo, en sus epístolas. Entonces, fijaos en esta imagen que os he dejado aquí arriba, ¿no? A mí me gusta hablar del arrepentimiento, para que sea más visual, como dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Dos caras de una misma moneda. Una cara donde decimos, yes, a Jesús, a confiar en Él, a dejarnos llevar por Él. Y la otra cara es donde decimos no,
a seguir siendo Dios sobre mi propia vida, a seguir viviendo a mi manera como si no hubiese sucedido nada, ¿no? El que se entristece por su pecado simplemente, pues no tiene la fuerza porque solo es algo emocional, no es capaz de decir no al pecado, seguirá haciéndolo. Pero el que tiene el arrepentimiento genuino, la tristeza que lleva al arrepentimiento producido por Dios, pues podrá decir no y ser consistente con esta decisión. Entonces tenemos que el arrepentimiento y la fe no son tareas separadas que se hacen en dos momentos distintos, insisto, sino que son dos caras de la misma moneda, ¿vale? Que son inseparables, aunque distinguibles, ¿sí? Son dos aspectos de una misma cosa. Por eso hablábamos antes, ¿no? De la fe penitente y el arrepentimiento creyente. ¿Estamos de acuerdo? Como dice este texto, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando Jesús dice a los pecadores, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, inmediatamente dice, carguen con mi yugo. ¿Os dais cuenta? Cargar con su yugo es, venir a él sería el confiar en él. Pero cargar con su yugo es el volverse a Dios, el empezar a tener obras dignas de ese arrepentimiento. Las obras son inseparables de este hecho, ¿sí? Las obras son inseparables de este hecho. Y como modo de ilustración me gustaría que penséis, ¿no? En esas máquinas, no sé, de juego o de Coca-Colas, ¿no? En las que tiramos una moneda que tiene dos caras y en el momento en el que la tiramos, pues obtenemos nuestra bebida, ¿no? Obtenemos aquello por lo que hemos tirado la moneda. Aunque no tiramos una de las caras de la moneda, tiramos la moneda entera. Y al instante sucede algo. El fruto, ¿sí? El fruto, que es, en este caso, en el caso bíblico, ¿no? La justificación, la salvación, la regeneración, todo de lo que hablamos también. Entonces, esto también, como digo, este mismo texto tiene esos dos aspectos, el de la fe y el del arrepentimiento con fruto de seguir a Jesús. Entonces, mirad este texto también. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el hombre, ahí está, abandone el hombre su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, en la conversión, ¿no? Y tendrá de él compasión a Dios, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Cuando las Escrituras hablan de confiar en Dios o en Cristo, frecuentemente relacionan esa confianza con el arrepentimiento genuino. Por ejemplo, Isaías da un testimonio aquí elocuente que es típico del mensaje de muchos profetas del Antiguo Testamento. Aquí encontramos mencionados tanto el arrepentimiento del pecado como el volverse a Dios para recibir perdón. Mirad, buscarlo, ¿no? Luego tenemos abandonar el mal camino, incluso los pensamientos, los propósitos, designios malos, y la conversión, volverse al Señor. Fijaos, vuelvo a ilustrarlo, ¿no? Con una moneda de dos caras. Las dos realidades son inseparables. A veces se menciona solo la fe, ¿no? Como lo necesario para ir al cielo. Me gustaría que alguien lea todo esto que tenemos aquí. Gracias. Yo. A veces se menciona solo la fe como lo necesario para ir a Cristo en busca de la salvación. Juan 3:16, Hechos 16:31, Romanos 10:9, Efesios 2:9, 8:9, etc. Estos son
pasajes conocidos y que a menudo usamos cuando explicamos el Evangelio. Pero de lo que no nos damos cuenta con frecuencia es del hecho de que hay otros muchos pasajes donde se menciona solo el arrepentimiento, porque se da por supuesto que el verdadero arrepentimiento involucra también la fe para el perdón de los pecados. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46, 47. Muchas gracias. Los autores del Nuevo Testamento entendieron tan bien que el arrepentimiento y la fe genuinos tienen que ir juntos, que a menudo mencionan solo el arrepentimiento sabiendo que la fe va también incluida, ¿verdad? Porque apartarse del pecado en una forma genuina es imposible sin volverse genuinamente a Dios. Poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, dijo a sus discípulos lo que nos acabas de leer, ¿verdad? Hay un mensaje de arrepentimiento ahí no se menciona la fe, pero sí se menciona que el arrepentimiento, que dice, en esto está escrito, ¿no?, que el Cristo padecerá, resucitará al tercer día, en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. La fe salvadora está implícita en el perdón de pecados, aunque no aparece mencionada aquí, en este texto, explícitamente. ¿Sí? Es como si tuviésemos solo una de las caras de